las mujeres en la guerra de la independencia y la construcción de la República. ¿Quiénes, al margen de las ya conocidas, ¿no? De las que ya sabe, la historia nos han dado algunos nombres, pero nos hemos quedado con sabor a poco? Por eso que usted ahora nos va a decir, no pues, no solamente era Juana Zurduy, digamos que nos queda en la memoria, ¿no? Seguramente habrán más mujeres que han luchado y que han dado su vida por lograr la independencia, querida Creo que doctora. es importante destacar que se tiene que analizar el rol de las mujeres, no solamente desde el lado de la historia patria, ¿no? Las mujeres no solamente van a tener el valor como los autores del siglo XIX hablaban de Juana Zurduy y decían, tiene un ¿qué se llama? Valor varonil, ¿no? Entonces, no porque se acerquen a los valores masculinos, son ellas las que van a tener valor, sino que las mujeres desde su propia lógica Claro. también van a aportar, ¿no? Desde su propia lógica, y es un poco eso lo que yo he tratado de trabajar en algunos de mis estudios. Porque los historiadores manejan tiempos. Entre qué fechas, vamos a decir, doctora, usted maneja esta historia? ¿Entre 1800? Bueno, yo trabajo desde 1808 hasta Es decir, no trabaja usted 1826 desde esa como época, proceso. ¿no? Sí, yo trabajo, digamos, desde esa época. Mis libros se han concentrado, pero sí he tenido algunos trabajos sobre el proceso anterior, el de la sublevación general de indios, ¿no? Hay todo un debate sobre si son dos procesos o si es un solo proceso. Entonces, yo pienso que en realidad en parte son dos procesos, pero que hay muchas relaciones que digamos, hilos conductores Claro. que llevan de uno al otro. Entonces, podemos hablar de las mujeres en la época de la sublevación en general de indios y también en la otra época de 1809, a partir de A ver, 1809. usted manda, doctora, digamos que algunos nombres que nos podían dar algunas, digamos, le decía hace rato, en la balanza, el movimiento indígena, también hay muchísimas mujeres, me imagino, lo propio también ya en esta otra etapa, que es la del 1800 adelante. Claro que sí, es decir, cuando nosotros pensamos cómo se estructuraban los ejércitos, ¿no? Porque no podemos olvidarnos que durante la sublevación general de indios también fueron ejércitos, ¿no? Es decir, hombres en armas, que es, digamos, el concepto más amplio de ejércitos. Eh, Estos ejércitos, como estaban estructurados a partir, por ejemplo, el de Tupac Katari, que era a partir de la organización comunitaria, las mujeres estaban ahí, porque alguien tiene que hacerse cargo de la vida cotidiana de los soldados. Ajá. Y la vida cotidiana de los soldados, sean indígenas, sean criollos, sean mestizos, lo que sea, implica ¿qué? Implica tener donde dormir, un lugar donde, digamos, resguardarse esto, digamos, no iban Del a poder enemigo. dormir en el piso, ¿no? Se Claro, necesitaba claro, conseguir eh, casitas o lo que sea. Después la comida, claro. la alimentación de los animales. Entonces, uno tiene que pensar cómo eran estos ejércitos, ¿no? Cómo iban estos Claro, ejércitos porque de cuando un se habla lado de al otro. ejército, uno cree que son los varones han ido y punto, y así sería, ¿no? Claro que Ah, sí, ¿no? Y además no había casi nadie más que, digamos, los ejércitos que después van a venir para la represión, que eran ejércitos profesionales, ujú. ¿no? Y que llegaron desde lejos, digamos, inclusive desde Buenos Aires, estamos hablando del ejército de Reseguín, pero los ejércitos indígenas no, son esa otra forma que algunos llaman, no, eso no es ejército, pero sí, son hombres en armas que están peleando. Ujú. Entonces, la base de todo esto es la movilidad, ¿sí? Se mueven por todo lado. Y para moverse por todo lado, necesitan el apoyo de las mujeres, que varios relatos cuentan que ellas iban por delante, se apropiaban de la comida, porque tampoco era que compraban, no muchas veces se apropiaban,
iban por delante para ubicar dónde se iba a quedar el ejército en la noche, etcétera, y ahí las mujeres eran fundamentales. Es decir, el rol de la mujer importante, imprescindible en cualquier, hasta que se profesionaliza y hasta que se genera un estado o digamos, una organización de los ejércitos donde se les manda desde arriba la comida, se les manda desde arriba las vituallas, todo eso. Antes no, la gente Doctora, iba con sus propios bienes. Doctora, algunos nombres que hayan quedado por ahí, que no sean los nombres, los populares, digamos. Bueno, mucho se ha destacado últimamente la imagen de Bartolina Sisa y de Gregoria Pasa, ¿no? Y, Gregoria Paz, a propósito, la hermana de Julián Apaz. La hermana de Julián Apaz, la hermana de Tupac Katari. ¿En qué destacan ellos? En que son jefes de hombres en armas, es decir, manejan tropa. Manejan son las tropa. Comandantes, digamos. En ciertos momentos sí, ¿no? Se sabe que Bartolina Sisa, por ejemplo, era la encargada de controlar todo el abastecimiento de comida. Entonces, desde esa perspectiva eran importantes, pero en todos lados había también, estoy segura que los coroneles y todos ellos tenían también al lado sus mujeres, ¿no? Que se mantenían un poco más alejadas. Y también había pues mujeres que han participado defendiendo la ciudad, o mujeres que fueron víctimas del avance de tropas, por ejemplo, en Sorata o en los otros pueblos que iban tomando los indígenas, las tropas. Ahí estaban las vecinas y ellas eran tomadas como rehenes muchas veces. Las vecinas es más o menos que las criollas, podríamos es más, porque no es ni campesino ni... En realidad lo que ocurre es que cuando se crean los pueblos de indios se prohíbe que entren criollos o españoles, como llamaban esos, a los pueblos, pero eso rápidamente se corta. Entonces había mestizas, había inclusive criollas que tenían sus pequeñas haciendas alrededor de los pueblos, y esas asumen, se las conoces como vecinos, ¿no? Vecinos, vecinas, y ellos son los que no pueden escapar, y entonces cuando entran las tropas indígenas se las toma como rehenes, y inclusive se les obliga a vestir pollera, por ejemplo, ¿no? Como un signo de dominación, ¿no? Mientras a los hombres los matan, a las mujeres les hacen poner pollera, ¿no? Los documentos son muy duros con relación a eso, ¿no? Ese es el ambiente de la guerra, ¿no? Me comentaba de Juaristeguino, doctora. Es un bonito pasaje. Sí, bueno, Vicenta Juaristeguín es un personaje que a mí me ha gustado mucho. He escrito parte de su vida en el libro La paz en su ausencia, que justamente habla de las mujeres de la élite durante todo este proceso, ¿no? ¿Y por qué la paz en su ausencia? Porque los hombres se van, ¿no? Los maridos se van, y entonces la paz se queda con la ausencia de estos maridos. ¿Qué época es esa, doctora? Desde 1780 hasta 1825 yo trabajo. ¿Y qué es lo que digo? Bueno, la paz sí, la paz se queda sin hombres, pero muchas de ellas logran la paz cuando no están sus maridos también, ¿no? Entonces de ahí está la idea. Antes, ahora y siempre. De ahí está la idea, ¿no? De ver la vida de las mujeres no siempre como la contraposición a la vida de los hombres, sino cómo ellas se movían. Y bueno, ahí estudió un poco la vida de Vicenta Juaristeguino. Era miembro de una familia de élite, de los 10 de Medina, que es la base de mi estudio, los 10 de Medina, y ella se sabe que después de 1809 escapa hacia Yungas con los revolucionarios, ¿no? Porque muy posiblemente estaba metida también en todo este tema. Y no solamente eso, sino que allá, bueno, tiene una vida sentimental con uno de los que también había escapado, Clemente Díaz de Medina, y tiene un hijo, ¿no? Y lo que yo hago es la vida un poco comparada entre la vida de Vicenta Juaristeguino y la vida de la esposa de Clemente Díaz de Medina, que era una arequipeña realista y que estaba viviendo en Arequipa. Entonces, como una hace su vida libre, después tiene otros 4 hijos más,
se va a participar desde el lado insurgente varias veces, la van a tomar presa, va a tener que pagar un montón de plata para librarse, y es reconocida como patriota y le dan el rol, digamos, de entregar las llaves a Bolívar cuando Bolívar llega a La Paz. O sea, doña Vicenta Juaristegui le entrega Ella las le llaves. entrega, ella le entrega, y ella es considerada siempre como una imagen, no la critican por haber tenido 4 hijos de otros de otros amantes, se puede decir. Eso queda, digamos, un poco oculto durante muchos años, después se va a rescatar, pero la gente que vive con ella, ¿qué es lo que rescata? Ser una matrona patriota, que siempre comprometida, etcétera, etcétera, y se transforma en una heroína pacífica. Tenemos que tener en cuenta que no son solamente 2 ejércitos que se enfrentan, sino son todo lo que gira alrededor de ellos, ¿no? Entonces, en las ciudades, en el campo, son sociedades enteras, ¿no?, que están en situación de guerra. Entonces, cuando hablamos de situación de guerra, van a entrar muchísimas mujeres que al final están un tiempo y después se vuelven a sus casas, ¿no? O todas las que sufren también, ¿no? Entonces, no tenemos que tomar en cuenta no solamente a las que van a ser heroínas posteriormente, sino a todas esas víctimas, ¿no?, como las esposas de los que matan en La Paz en 1814, por ejemplo, ¿no? Entonces, la situación es como en toda situación de guerra, con diversas visiones, diversas percepciones, y bueno, sí han quedado invisibilizadas muchas de ellas, como van a quedar siempre invisibilizadas cuando no son, cuando se conforma una historia patria en base a héroes, ¿no? Entonces las mujeres como aparecen, como las amantes, o como las amigas, o como alguna que otra matrona, y ahí queda, ¿no? Como una Pero especie de soporte, nada más, ¿no? Y la situación es mucho más compleja, ¿no? Y las heroínas de la coronilla. Sí, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Los cochabambinos eran los insurgentes por los más fuertes, digamos, ¿no? Famosos por manejar muy bien los caballos y todo eso. Entonces, además, en Cochabamba, al ser un espacio plano, era un lugar que se prestaba para las grandes batallas. Y durante los años anteriores, 1810, 11, los cochabambinos habían luchado por todo lado, ¿no? Habían subido, ellos van a pelear en la batalla de Aroma, por ejemplo, ellos van a apoyar el cerco de La Paz de 1811, y bueno, han peleado, digamos, tratando de controlar el avance de Goyeneche. Y claro, cuando llega Goyeneche a Cochabamba, lógicamente no había suficientes hombres, ¿no? Y cuenta la historia, y esto lo relata Bartolomé Mitre ya, que fueron las mujeres las que se organizaron para evitar el ingreso de Goyeneche, ¿no? A esto se ha aumentado nombres, ¿no?, que todavía están en debate. Quién fue Manuela Gandarilla, si era efectivamente una abuela ciega, o no, eso fue una invención posterior. Hay ese debate. En todo caso, sí se sabe que las mujeres pelearon en Cochabamba, ¿no? Y no solamente eso, sino que posteriormente, cuando ya está Pezuela en su diario, pone listas de mujeres peligrosas en Cochabamba, ¿no? Entonces se sabe que toda la población, digamos, hombres y mujeres, estaban muy cercanas a la insurgencia. ¿Qué año es ese? ¿Qué año sucede esto? Bueno, la defensa de la coronilla es el 27 de mayo de 1812. ¿no? Después se va a constituir en Día de la Madre. Y la llegada de Pezuela va a ser ya un año después, desde 1813, pero sobre todo va a luchar 1814 y 15.